Bueno, vamos a comenzar con el caso clínico. El caso clínico se trata sobre una mujer de 49 años que se interna por anemia severa y dolor en miembros inferiores con los siguientes antecedentes médicos. Tiene una hipertensión arterial diagnosticada hace 8 años sin controles posteriores. También tiene una diabetes mellitus tipo 2, no insulino requiriente, también sin controles posteriores. Tiene sífilis, que nos refiere la paciente a los 28 años, y como antecedentes quirúrgicos tiene una amputación transmetatarsiana en el 2018 por necrosis de pie izquierdo en contexto de una isquemia arterial más un pie diabético más una sobreinfección. Dentro de los antecedentes gineco-obstétricos tenemos que la paciente tuvo gestas por 4 ocasiones, de las cuales 4 fueron cesáreas. No nos reportan ningún aborto ni ningún parto normal. Dentro de los antecedentes reumatológicos tenemos a una paciente con artritis reumatoidea diagnosticada hace aproximadamente 12 años, doble cero positiva, erosiva, no nodular, sin seguimiento, en tratamiento con metotrexato y corticoides, con seguimiento irregular y abandono del tratamiento en el 2020 por una metrorragia. El último DAS 28 que tenemos por BCG de la paciente es de la internación previa del 2018 de 2.9, y la medicación habitual con la que se ingresó la paciente fue metformina de 500 miligramos día, enalapril 10 miligramos día, omeprazol 20 miligramos día, la meprednisona 10 miligramos día, que la tomaba de manera irregular, y el diclofenaco 150 miligramos por el dolor en miembros inferiores. La fecha de ingreso a clínica médica fue el día 10/03 del 2022, con el motivo de internación fue el dolor en miembro inferior izquierdo más una anemia severa. Entró con una hemoglobina de 3.5 con un hematocrito en 15%, sin evidencia de hemólisis, que requirió transfusiones de 4 unidades de glóbulos rojos, evolucionando a una hemoglobina de 8.5 con un hematocrito de 31.7. Dentro del examen físico al ingreso tenemos que los miembros superiores tenían marcado edema en manos y antebrazos bilateral. Posterior a la mejoría del edema se objetiva limitación en radiocarpianas a la flexoextensión, presencia de abundante panus en metacarpofalángica y en PIV de mano derecha, desviación cubital no reducible y dedos en cuello de cisne bilateral. También en el miembro inferior izquierdo podemos objetivar líbedo y palidez a nivel de pierna, pulso pedio hipopliteo ausente, femoral presente, frialdad a la palpación. Evidenciamos la amputación transmetatarsiana con presencia de úlcera en el maleolo externo de 3 centímetros, de bordes definidos y eritematosos con fondo de fibrina sin secreción. El miembro inferior derecho no evidenciaba lesiones cutáneas, tenía pulsos presentes y el llenado capilar era normal. Con respecto al dolor en el miembro inferior al ingreso, este evoluciona con fiebre, evoluciona con mayor dolor, con fiebre a 39 grados, piel malmolea, por lo que se realiza un ecodoppler arterial de este miembro inferior izquierdo, donde se objetiva arterias popliteas, tibial anterior y posterior, que no presentaban señal a la exploración con Doppler color, por lo que se interconsulta cirugía general, cirugía vascular, quien nos indica que es una isquemia arterial crónica reagudizada, por lo que se intenta por parte del servicio de vascular una revascularización que resulta fallida, y por presentar inestabilidad hemodinámica con requerimiento de vasoactivos pasa a la unidad de terapia intensiva, donde se le realiza una amputación suprapatelar del miembro inferior izquierdo. Evoluciona además con edema del miembro inferior derecho y el muslo izquierdo, para lo que requirió otro ecodoppler venoso de miembros inferiores, donde se objetiva una femoral común superficial profunda en tercio proximal bilateral, dilatadas, no compresibles, con material ecogénico y flujo filiforme periférico, compatibles con una trombosis venosa profunda bilateral, femoral bilateral. Se le realizan estudios de inmunoserología, donde podemos ver
que en lo positivo tiene un ANCA X 1 en 160, un factor reumatoideo en altos títulos en 276 y un inhibidor lúpico positivo. Los anticuerpos para SAF siguen pendientes. Dentro de lo reumatológico vemos que es una paciente con múltiples factores de riesgo, con un mal pronóstico, con factores de riesgo para un mal desarrollo articular. Tiene doble seropositividad, más de 10 años de evolución de su enfermedad de la R, con un tratamiento irregular, con mala adherencia y con inadecuado control de enfermedad. Estos factores también son predisponentes para una vasculitis, algunos de estos son predisponentes para una vasculitis reumatoidea. En resumen, resumiendo un poquito la paciente, tenemos una paciente con múltiples factores de riesgo cardiovascular y también con múltiples factores de riesgo de aterosclerosis, entre los cuales tenemos la hipertensión, la diabetes, la R mal controlada, corticoterapia prolongada, la amputación previa, tenemos una isquemia arterial, tenemos una TBP bilateral y un inhibidor lúpico positivo en contexto de una paciente séptica. Y también tenemos el ANCA-X reportado previamente. Entonces, ¿cuál es la etiología de esta isquemia? ¿Cuál podría ser la etiología de esta isquemia? Puede ser una vasculitis asociada a la artritis reumatoidea, tiene una AR seropositiva, erosiva, de larga data, con inadecuado control. Podría ser una vasculitis primaria, vemos la posibilidad de que sea otra autoinmune, tiene reactantes de fase aguda elevadas, un ANCA-X, una isquemia previa. Podría tener un SAF asociado, en contexto de este inhibidor lúpico positivo y otras trombosis en el transcurso de la internación, y también podría tener una aterosclerosis porque tiene múltiples factores cardiovasculares, una R mal controlada con corticoides y una amputación previa. Eso con respecto a la paciente en un contexto un poquito generalizado. Bueno, esta entonces es la presentación del caso clínico. Yo le voy a agregar algún dato que nos ha sucedido en terapia intensiva, donde los médicos terapistas nos planteaban y nos planteábamos también todos estos diagnósticos diferenciales, y la requisitoria de terapia era saber si, además de haber hecho un tratamiento quirúrgico, y además de la paciente tener factores de riesgo cardiovasculares, algunos de ellos muy significativos, como ser una paciente con diabetes, con corticoterapia prolongada, ¿sí? Deberíamos instaurar algún tratamiento inmunosupresor ante la posibilidad de que la paciente padezca una vasculitis, sea una vasculitis asociada a artritis reumatoidea o una vasculitis de otra índole, una vasculitis ANCA asociada. Porque, como bien lo dijo Lorena, tenemos la positividad y en 2 ocasiones de un ANCA positivo a títulos significativos. Pero el ANCA con un patrón X o patrón atípico, y bueno, me parece que como para arrojar un poco de luz, le voy a dar la participación a la doctora Pino, que nos hable justamente de ANCA atípicos, de ANCA X, cuál es la visión clínica que tenemos que tener frente a un paciente que padece o que le encontramos este autoanticuerpo, qué deberíamos hacer, si tenemos que seguir investigando la presencia de ANCA por medio de ELISA, si no hay que investigarlo más, ¿qué tenemos que hacer, María? Bueno, buenos días a todos. A ver, ay, cierto. Duermo adentro de casa, Francisco, no sé con bueno, chiquis, ANCA atípico. ANCA atípico no es ANCA. ANCA, desde un punto de vista diagnóstico, el que tiene valor diagnóstico es el ANCA-P y el ANCA-C. El ANCA atípico no. El ANCA-P, este paciente tiene FAN negativo. Para estudiar ANCA es muy importante saber si tiene FAN positivo o FAN negativo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos ANCA en neutrófilos humanos fijados en etanol, ahí también hay antígenos nucleares.
¿Qué quiere decir? Que si el paciente tiene FAN positivo, también puede darme en el núcleo del neutrófilo positivo por el FAN y no por el ANCA. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el contexto de un paciente con FAN positivo y que le piden ANCA por IFI? Particularmente los pacientes que tienen títulos altos y particularmente de imagen homogénea, interfiere mucho cuando uno hace ANCA por IFI en etanol. Uno ve la misma imagen que genera un ANCA-P. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos formalina, otro sustrato, neutrófilos fijados en formalina. ¿Sí? Cuando se fijan en formalina, los antígenos nucleares se eliminan. Entonces, eso que me da positivo en etanol, si es ANCA, me va a dar positivo en formol. Si es FAN, me va a dar negativo en formol. ¿Está? Una manera de cerciorarme si eso que yo veo en etanol es o no ANCA. En el año 2018 se hizo un consenso argentino de ANCA, en un congreso, acá en Buenos Aires, y llegamos a consenso todos los bioquímicos de informar el ANCA atípico como A-ANCA, atípico ANCA, ¿sí? ¿De dónde surge el ANCA atípico? El ANCA atípico no es ANCA P ni C, no es ni C ni P. Es una imagen que uno ve en los neutrófilos en etanol que no es ni P ni C. En el caso del C, cuando yo tengo un ANCA C positivo en etanol, la imagen que veo es una imagen en el citoplasma, pero con mayor intensidad entre los lóbulos de los neutrófilos. Eso es característico de un ANCA C. Si yo no veo eso, en cambio veo toda una imagen moteada en todo el núcleo del neutrófilo, eso es un ANCA atípico. ¿Sí? O sea que ahí están reaccionando los anticuerpos del paciente con antígenos que no son los que nos interesan a nosotros, que sería el PR3. ¿Eh? En el caso del ANCA-P, se complica un poco más, porque ahí sí afecta mucho el FAN. ¿Por qué? Porque es una imagen tipo P la que da cuando el FAN está positivo, y puede ser ANCA, o puede ser FAN, o puede ser ANCA. Bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo sería un ANCA atípico en el caso del P? Yo tengo al paciente que tiene FAN negativo, o sea que a mí lo que yo veo no es el FAN, pero yo estoy viendo algo ahí. ¿Qué quiere decir? Que yo algo veo tipo P en etanol, pero yo te lo tengo que confirmar en formol. ¿Y qué pasa en este paciente? Da negativo el formol. Da negativo el formol. ¿Está? Entonces, tiene en etanol positivo una imagen semejante al P, y yo lo tengo que confirmar en formol. En formol me da negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este paciente tiene un ANCA atípico. No es ANCA dirigido a los antígenos que a mí me interesan, que son los de los gránulos azurófilos de los neutrófilos. ¿Entiende? O sea, el paciente tiene anticuerpos que reconocen en el núcleo de neutrófilos antígenos que no son ANCA. Por eso es ANCA atípico. Y por eso es que no tiene una asociación clínica. Entonces, ¿a qué conclusión se llegó en el Congreso del 2010, en el Consenso Argentino del 2018? Se llegó a la conclusión de que se va a informar ANCA atípico, ya sea C o P, como ANCA atípico directamente. O sea, por eso en este caso nosotros no sabemos si es que le da un atípico tipo P o le da un atípico tipo C. Es atípico. ¿Tá? Por otro lado, se llegó a la conclusión de algo muy importante, que es que no se va a titular, como acá, que se tituló. Se va a poner directamente cruces. ¿Por qué hacemos esto? Y porque el título no va a cambiar demasiado la evolución clínica y es muy caro hacer ANCA. Fíjense todo lo que hay que hacer para decir si tiene un ANCA. Hay que hacer FAN, hay que hacer etanol, hay que hacer formol, hay que hacer un montón de cosas para saber si tengo un ANCA por IFI positivo o negativo. Por otro lado, en los pacientes que tienen FAN positivo alto y que interfiere en la imagen, directamente se va a informar que interfiere el FAN y no se puede informar el ANCA por inmunofluorescencia indirecta,
Y frente a sospecha clínica importante, hacer directamente las ELISAs PR3 y MPO. ¿Se entiende? Porque la verdad que es muy dificultoso poder saber esta cosa del etanol y el formol. Así contándolo es fácil, pero en la práctica no lo es. Entonces, frente a un paciente con un FAN muy alto, que no es el caso de este paciente, un FAN muy alto y que afecte, cuando uno ve en los neutrófilos por etanol la presencia de este FAN y uno no lo pueda definir en la ANCA-formol, directamente se va a informar que ese paciente no se puede informar el ANCA por inmunofluorescencia indirecta. Bien, entonces cerrando, lo que me interesa acá es que en este paciente tenemos FAN negativo, no interfiere en la determinación de ANCA por IFI. El FAN negativo, importante, sacamos algo del medio, pero tiene una imagen que no es ni C ni P. Por lo tanto, no tiene una asociación clínica. Es que ya está pedido acá. Ah, obvio, siempre. Siempre. Yo creo que si ustedes sospechan de una vasculitis por ANCA, siempre irá al MPO de TR3, siempre. Siempre. El ANCA se define muchas veces, pero la verdad que no es fácil hacer ANCA por inmunofluorescencia indirecta. Así que si la sospecha clínica es fuerte, anda directo a los ELISAs. Para mí, me parece mucho más práctico. No, no es tan frecuente. No, las diferencias de sensibilidad, acá me preguntan si es frecuente que tenga inmunofluorescencia indirecta negativo con ELISAs positivos. La verdad que no. En general, si tenés salvo que tengas unas ELISAs muy borderline, tipo que si el valor de corte es 20 y vos tenés unos ELISAs de 25 o de 30, eso es como para repetir y confirmar que esos ELISAs realmente estén en la evolución. El ELISA es un método sensible y cuando los valores son cercanos a valor de corte, son valores que conviene confirmarlos en la evolución. Así que en general, cuando son valores no dudosos, digamos, en el ELISA, en general siempre tienen IFI positivo. Siempre, sí, en el Crohn principalmente. No, se ve. Lo que pasa es que el ANCA-P es frecuente verlo en la enfermedad intestinal. Lo que pasa es que son ANCAs que no son MPO, son ANCAs MPO negativos, son ANCA-P, ¿sí? ANCA-P con MPO negativo. Sacamos la vasculitis del medio. Porque el ANCA-P no lo genera el MPO nada más, los anti-MPO, lo genera el antielastasa, hay un montón, BPI, hay un montón de antígenos de los gránulos azurófilos, de los neutrófilos, que te pueden generar un ANCA-P. En vasculitis vemos si es MPO. Ahora, si ya vamos al intestino, ahí el MPO me va a dar negativo. Puedo tener un ANCA-P en varias de las enfermedades intestinales, el caso del Crohn. En el Crohn está descrito que vos tengas un ANCA atípico, y el paciente tenga Crohn. Ahí tenés tenés el ASCA, que te salva, ¿viste? Bueno, gracias María. No sé si hay alguna otra pregunta para la doctora Pino. Alguien quienes están conectados, si quieren hacer alguna pregunta, también lo pueden hacer. Y bueno, si no, avanzamos. Igual las preguntas se pueden hacer en cualquier momento. Bien, entonces tenemos de alguna manera resuelta esta cuestión del ANCA que tenía esta paciente, y ahora nos queda la duda desde el punto de vista reumatológico, si esta paciente podía tener una vasculitis asociada a su artritis reumatoidea, o si tiene algún elemento de alguna coagulopatía adquirida, porque también presentaba un inhibidor lúpico positivo. Así que bueno, si alguien quiere hablar sobre el tema,
decir algo sobre qué le parece, si puede tener una vasculitis asociada a artritis reumatoidea, porque sí o porque no, y si alguien quiere hablar sobre la posibilidad de SAF en esta paciente. Ana, ¿querés hablar algo de vasculitis reumatoidea? ¿Qué te parece? Diego, Majo, ¿alguien quiere decir algo? En realidad las vasculitis reumatoideas uno las espera clásicamente. ¿Cómo? Bueno, muy bien, vení. Eh, todo tuyo. Hola, hola, bueno. Hola, buenas, hola, hola. Bueno, yo soy Blay Zúñiga para los que no me conocen. Primero, en principio, tenemos una paciente que tenía una R de larga data, pero nosotros ahí vemos que en 2018, a pesar de que tenía un seguimiento muy irregular, era una paciente que tenía un DAS28 muy bajo. No sabemos cómo estaba en ese momento el tema del compromiso articular y cómo era su eritrosedimentación, que básicamente es lo que más te va a aumentar el valor del DAS28, pero en principio era una paciente que estaba en remisión, entonces podríamos decir, y además estaba con dosis muy bajas de medicamentos inmunomoduladores, y podríamos llegar a decir que es una paciente que en principio no tenía, a pesar de que tiene una enfermedad de larga data, no tiene una enfermedad con mucho compromiso sistémico. Entonces, por ahí yo pensaría en principio que la vasculitis reumatoidea se aleja un poco en contexto de, de toda esta patología sistémica que no estaba teniendo una evolución tan desfavorable. Y después con respecto al SAF, me parece que ella no tenía anticuerpos para SAF previos, pero ahora en la internación ella desarrolla trombosis arterial que le produce la isquemia arterial crónica reagudizada y esta trombosis venosa, pero la paciente tiene un contexto también clínico bastante complejo que es múltiples infecciones y está postrada. Entonces, tiene un inhibidor lúpico positivo que, bueno, te predispone mucho más a todo el componente de trombosis arterial, pero en un contexto clínico bastante desfavorable. Acá ayuda mucho el tema de la biopsia, que bueno, ahora nos van a comentar, para hacer diagnósticos diferenciales. Eso es lo que pienso con respecto a esos temas. Bueno, gracias, Blay. Sí, muy interesante lo que comentaste. Yo simplemente para recordar, y sobre todo para recordar a los más jóvenes, la artritis reumatoidea puede estar asociada a cambios vasculíticos, puede tener vasculitis, uno espera la vasculitis reumatoidea, sobre todo en aquellos pacientes que llevan muchos años de evolución, que son seropositivos, que tienen doble seropositividad, que son nodulares y que son erosivos, y que en algún momento de su enfermedad, la enfermedad clínicamente se apaga, y empieza a tener los cambios vasculares. Recordemos que básicamente hay tres grandes grupos de vasculitis que uno puede encontrar en la artritis reumatoidea, que es la vasculitis leucocitoclástica, la endarteritis obliterante, que la vamos a ver más a nivel de periférico, sobre todo a nivel de manos, y una forma de vasculitis muy similar a la panarteritis nodosa, que puede comprometer grandes vasos, y que bueno, fue una de las posibilidades que se planteó en esta paciente que estamos mostrando ahora. Así que esta paciente, como por decir algo a favor, era una paciente de larga data, era una paciente erosiva, una paciente seropositiva, y una paciente que si bien tenía un manejo irregular de su enfermedad, había hecho un tratamiento con corticoterapia y con metrotexato, y hoy por hoy estaba en una fase, digamos, quiescente por lo menos de su artritis reumatoidea. Así que ese es el cuadro clínico de la paciente desde el punto de vista de su artritis, ¿no? Y bueno, como bien dijo Blade, tiene un inhibidor lúpico positivo, que si mal no recuerdo se hizo en un momento que todavía no estaba anticoagulada, corríjanme si no es así, donde uno, digamos, le adjudica, si estuviera anticoagulada, una menor, obviamente, injerencia del inhibidor lúpico. Así que bueno, habíamos sospechado que podía tener un papel en juego, y estábamos limitados con el hecho de hacer anticardiolipinas y hacer algún otro, otros anticuerpos que nos puedan hablar del diagnóstico de SAF. No sé si alguien quiere
aportar algo de lo que puede ser SAF o el inhibidor lúpico, puede participar, y si no, creo que ya podríamos pasar a la anatomía patológica. Con esta paciente, la discusión clínica fue bastante compleja. No era una paciente tan fácil de decidir si su trastorno que la lleva a la amputación del miembro era por motivos estrictamente metabólicos, aterosclerosis y todo lo secundario al cuadro metabólico de la diabetes, o si realmente tenía alguna posibilidad de tener una vasculitis o alguna posibilidad de tener algún trombo asociado a SAF, que inclusive la paciente hace un cuadro de trombosis venosa en todo este contexto. Así que bueno, pudimos obtener una pieza quirúrgica. Esa pieza quirúrgica fue evaluada por el servicio de patología, y si no hay consultas clínicas, nos va a gustar mucho escuchar la visión y lo que se ha hallado en anatomía patológica. Así que si no hay preguntas o algún otro comentario, le damos paso a las doctoras de patología. Bueno, me presento, mi nombre es Macarena, soy residente de segundo año del servicio de patología y voy a mostrar primero las imágenes de la histología de lo que nosotros recibimos, que fue una resección parcial de arteria femoral poplitea. Ahí. Ahí está, perdón. Vemos a bajo aumento la pared arterial, que a este aumento no vemos ninguna alteración. Permiso, toda la pared arterial, y a nivel endoluminal se veía el trombo y podíamos ver la capa, las fibras elásticas. Que estaba disecada por todo este material fibrinoleucocitario. Igual ahora en otra imagen lo vamos a ver mejor con técnicas para ver fibras elásticas, se aprecia mejor esa imagen. Sí. Dale. Si aprieto con el mouse pasan, pero para pasar. La pared arterial, que a este aumento se ve de características preservadas, y a nivel endoluminal vemos el trombo y la capa elástica disecada por material fibrinoleucocitario, que como dije ahora en otra imagen con una técnica especial lo vamos a ver, se aprecia mejor. Acá mayor aumento, veíamos la íntima, a ver que acá se ve mejor, la capa elástica y el material fibrinoleucocitario disecando la pared, acá mayor aumento, y acá en esto es técnica de fibras elásticas que permite ver justamente la capa elástica y el material fibrinoleucocitario que está disecando la pared. Después podíamos ver el trombo, que en un sector se adhería a la pared, eso nos habla un poco de la cronicidad, y vemos que estaba conformado por tejido conectivo y depósitos de fibrina y estos vasos de recanalización. Después esta imagen es para mostrar la pared que se veía normal o con una mínima fibrosis subintimal. Teníamos la íntima, la capa media y la adventicia, con fibras elásticas, acá a menor aumento, que se puede evidenciar mejor. Y este es con tricrómico, que nos permite ver la fibrosis. Vemos la fibrosis que había a nivel del coágulo, vemos con rojo el músculo y la fibrosis mínima que se veía a nivel subintimal.
Entonces el diagnóstico fue arteria femoral poplitea, resección parcial, trombosis reciente y en vías de recanalización, con una nota en la que se sugería correlacionar con datos clínicos y estudios por imágenes. Uno de los diagnósticos diferenciales que ustedes planteaban era el tema de la vasculitis. ¿Por qué no es una vasculitis desde nuestro punto de vista? Porque tendríamos que ver, en este caso, pensando en una parálisis nodosa, tendríamos que ver necrosis fibrinoide en la pared, que nosotros no lo veíamos, y tendríamos que ver neutrófilos en la pared, y tampoco veíamos, la pared estaba conservada. Excepto por esa mínima fibrosis que se observaba, teníamos, no podríamos pensar en una vasculitis por los hallazgos que nosotros encontramos. Antes de hablar de ¿por qué no sería una aterosclerosis? Porque no veíamos la placa, que la placa formada por las células musculares y por las células lipídicas extracelulares, tampoco teníamos ese hallazgo. Y este es un artículo que encontramos que por ahí nos podría orientar un poco, ya explicaba algo del hallazgo que teníamos. Es un estudio en el que se examinaron arterias femorales, popliteas e infrapopliteas de 121 piezas de amputación de 95 pacientes, con un total de arterias examinadas de 299. En estas arterias se encontraron en algunas de ellas trombos, en algunos casos agudos, en otros organizados, que la diferencia es que en el trombo agudo vamos a tener fibrina con más que nada glóbulos rojos y plaquetas que no se veía tanto en nuestro caso, sino que se veía más lo que era el colágeno y los capilares de recanalización, que ya nos habla de un trombo más organizado. Y lo que vieron en el estudio fue que más del 70%, perdón, una parte de los casos que se habían estudiado tenían más del 70% de estenosis luminal. De este 70% de estenosis luminal, un 25% tenía aterosclerosis sin trombos y un 73% tenía trombos con aterosclerosis, pero de ese porcentaje vieron que había casos que tenía una aterosclerosis insignificante, que podría ser el caso nuestro con esa fibrosis mínima que se veía, que se podría considerar una aterosclerosis insignificante. Acá, bueno, nos resume un poco esto que expliqué recién y que sugiere que en estos casos podría asociarse a fenómenos tromboembólicos. Sí. Bueno, cuando recibimos esta biopsia, claramente no contábamos con todos los datos, porque la paciente se fue estudiando en un periodo de tiempo posterior, pero el diagnóstico nuestro fue más que nada descriptivo, morfológico, y lo que podíamos ver era ese trombo antiguo con un sector de fibrina como sector, como una trombosis reciente asociada, como si se hubiese agregado, sobreagregado algo agudo, que es lo que le da la clínica también a la paciente. Eso es lo que podíamos correlacionar entre la histología y la clínica. Después, bueno, como dijo Maca, era importante decir que no tenía infiltrado inflamatorio en la pared, lo que nos alejaba de una vasculitis, y el diagnóstico diferencial sí por ahí quedaba entre un SAF, que puede manifestarse con un trombo endoluminal. En general tiene más proliferación intimal, más fibrosis de la pared, se presenta más como una microangiopatía trombótica con más daño vascular, que tampoco lo veíamos. Entonces, un poco revisando, lo que más nos parecía era que fuese una enfermedad ateroesclerótica, pero sin hallazgos significativos, asociada a una trombosis antigua, o sea, crónica, reagudizada, con lo que vimos hasta ahora. La biopsia de colon. Sí. Si quieren se las muestro, ya que estamos. Se presentó en el Ateneo de Gastro y de hecho ahora están preguntando de clínica por el paciente. No se veía nada, ellos buscaban citomegalovirus, nosotros hicimos inmunistoquímica, lo buscamos así, o sea, se evidencia así, y no encontramos citomegalovirus, y lo único que se veía era mucosa colónica con algunos cambios reactivos, alguna alteración de la histoarquitectura de las criptas,
pero después nada más no se observaba ni siquiera un infiltrado inflamatorio significativo en el corion. Y el diagnóstico de recto era la biopsia, perdón, y fue de cambios reactivos de la mucosa rectal y la inmunohistoquímica para citomegalovirus fue negativa. Bueno, muchísimas gracias. Muy, muy lindo. ¿Alguien quiere hacerles, aprovechando que vamos a abusar de las patólogas que están aquí, les quieren hacer una pregunta? Diego. Bueno, muchísimas gracias ante todo por la presentación, muy claro, y la verdad que las imágenes, es buenísimo ver las imágenes, que es buenísimo poder ver las imágenes histopatológicas de los pacientes que tratamos a diario. Una consulta que nos había llamado la atención es que en algunas de las vasculitis, sobre todo de grandes vasos, a veces uno no llega a ver un infiltrado leucocitario en la pared y a veces se ve disrupción de la elástica interna como un signo indirecto, por decirlo de alguna forma, sobre todo en arteritis de células gigantes y demás. Acá tenían un infiltrado o tenían ese material fibrino leucocitario que mencionaban y había disrupción de la media, y está buenísimo por ahí que nos cuenten que lo que nos dijeron, que no es algo, un hallazgo específico de vasculitis y que quizás cualquier proceso inflamatorio de la pared en sí podría generar esa alteración. ¿Eso es así? ¿Eso cualquier proceso inflamatorio podría generarlo? Sí, en general se puede ver, un dato importante que no mencioné, que obviamente lo saben, es que es importante tener en cuenta el tratamiento, que si la paciente estaba recibiendo un tratamiento con corticoides, que eso puede borrar el infiltrado inflamatorio, disminuye el infiltrado linfocitario. Entonces es importante tener en cuenta cuándo se hace una biopsia en una paciente con una sospecha de algo inmunológico o vasculítico. Y por otro lado, también en qué momento de la evolución se hace la biopsia, porque hay estadios que por ahí son más agudos con la vasculitis leucocitoclásica, la necrosis fibrinoide, y otros estadios que son más crónicos, ya con un infiltrado inflamatorio crónico y fibrosis. Entonces eso también es importante. En este caso, la verdad es que en general las vasculitis de los grandes vasos se asocian a infiltrado inflamatorio en la mayoría. Acá lo que se observaba como material fibrino leucocitario es en realidad lo que conforma el trombo. El trombo normalmente está constituido por fibrina, material hemático, hematíes, las plaquetas, digamos, y algunos neutrófilos, pero no es que eran parte de un fenómeno inflamatorio. Muchas gracias. ¿Y está establecido o tenés idea de en cuánto tiempo se puede llegar a limpiar? La verdad es que no sé un tiempo establecido, pero he visto casos, por ejemplo, yo hago patología hemolinfoide de linfomas por ahí, que se los trata y le hacen la biopsia a la semana y ya no tiene lesión y tiene un infiltrado histiocytario muy importante, que ha borrado completamente la patología neoplásica. Sí, sí, tuvimos un caso en el hospital de una linfoblástica que le dieron corticoides y la biopsiaron a la semana y no tenía lesión. Dado que hago patología hemolinfoide, a mí me interesa un poco saber la opinión de ustedes con respecto al cuadro clínico de la paciente que tiene anemia y tiene una trombocitosis. Si bien estuvo tratada con metotrexate y eso puede dar alteraciones más que nada en la serie eritroide, quería saber si ya tenían alguna causa de la trombocitosis y pensar si esto no puede estar asociado a un estado de hipercoagulabilidad. ¿Quién quiere contestar? ¿Cómo? Se escucha todo entrecortado, dice. Si tienen una pregunta pueden hacerla. Bueno, te voy a decir mi opinión. La trombocitosis habitualmente que nosotros vemos en los pacientes con enfermedades del colágeno, sea artritis reumatoidea, sobre todo artritis reumatoidea, porque hay otras enfermedades del colágeno que al contrario cursan cuando se activan con trombocitopenia más que con trombocitosis, como por ejemplo puede ser el lupus. Pero la artritis reumatoidea, a veces las plaquetas actúan como un reactante fase aguda. Entonces vemos trombocitosis muy frecuentes en estados inflamatorios importantes. Esta paciente era una paciente que si bien venía con un cuadro clínico quiescente y muy tratado muy sui generis, ella se autoadministraba corticoides cada vez que se sentía mal, y a pesar de estar muy edematizada en terapia, que nos resultaba muy difícil la evaluación clínica, pero la paciente estaba activa, la paciente tenía signos de actividad. Entonces la verdad que nosotros en principio adjudicamos la trombocitosis a un estado de inflamatorio por la patología de base.
Eso nos quedó como concepto. Yo te quería hacer, sí, ahora te paso, yo quería hacer una pregunta también de mi parte. Pacientes así, que son a veces difíciles de definir si tienen un estado de hipercoagulabilidad adquirida, como puede ser un SAF, y tienen además un contexto metabólico donde podría estar justificado la presencia de trombos. Desde el punto de vista de la pieza y anatomía patológica, ¿tenemos alguna inmunomarcación? ¿Tenemos algo que podamos hacer que nos pueda acercar al diagnóstico de que realmente el trombo sea secundario a un SAF? O sea, ¿hay algo más que le podemos pedir o no le podemos pedir nada más? No, que yo haya leído, no, solo las fibras, las técnicas especiales que le pedimos, el tricrómico, las fibras elásticas para evidenciar bien los componentes de la pared, pero la verdad es que no, hasta donde yo sé. Era con respecto a responderte un poquito sobre la trombocitosis, la paciente en la internación previa había hecho la misma trombocitosis casi en la misma cantidad, 700,000 plaquetas aproximadamente, que fueron descendiendo en la internación previa en el mismo contexto de la paciente. Sin embargo, Hematosí la está evaluando por una trombofilia, le mandó a hacer algunos estudios que están pendientes por sí. Claro, en ese contexto, bueno, la paciente intercurrió con múltiples infecciones durante la UTI, sin embargo, por la buena evolución que tuvo, sobre todo a nivel respiratoria, la pasaron ya a clínica médica, intercurrió con varios cuadros de dolor abdominal que realmente descartaron una perforación intestinal por este cuadro que tenía del estrongiloides, pero debido a que la paciente tenía muchas intercurrencias infectológicas, nosotros decidimos realmente no colocar tratamiento inmunosupresor, por lo menos hasta que supere todas las infecciones que tenía, que en realidad era eso el cuadro principal de la paciente. Y al tener ya descartado que por biopsia y por inmunoserología no se trataba de una vasculitis, por lo menos inmunomediada. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, ya sea tanto para la parte de patología como para la parte de reumatología, no me queda más que agradecerles la presencia, la exposición, que la verdad fue muy ilustrativa. Ojalá que podamos seguir trabajando en conjunto y con casos difíciles reunirnos, porque ya les vuelvo a decir, a nosotros nos falta completamente esta visión anatomopatológica de las cuestiones clínicas que nosotros vemos. Entonces, una cosa es leer un informe y otra cosa es verlo así, que te ayuda muchísimo en comprender al paciente. Así que les quiero agradecer mucho haber estado acá, y gracias a todos por la participación, y a quienes están conectados por tomarse el tiempo y participar también de este que es el primer Ateneo Anátomo Clínico, y bueno, y ojalá que se siga dando.